Personalmente soy nieta de presos republicanos, así que para mí esto es súper importante, pero independientemente de mi persona, creo que es muy importante para Bacor que conozcamos su historia. Como sabéis, esto históricamente ha sido un anejo de Guadix y solamente tenemos documentación y archivos y datos pues desde que esto se constituyó como entidad local autónoma. Así que si para cualquier pueblo de España es importante conocer, entender y comprender su historia, para Bacor es, si cabe, aún más importante. Este evento de esta tarde pues, no tendría lugar sin el trabajo y la dedicación de Juan Marín, al que desde el Ayuntamiento, tanto mis compañeras como yo, queremos agradecerle y reconocerle su labor, su investigación, su recopilación de datos, de nombres, de lugares, de fechas. Por ejemplo, para no ir muy lejos, yo he conseguido encontrar los papeles de cuando mi abuelo estuvo preso por ser presidente de la OCDE. Y todo ha sido gracias al trabajo de investigación de Juan. En mi vida había pensado, me había imaginado siquiera que iba a poder encontrar esa documentación. Y todo ha sido gracias a ti. Así que gracias por tu trabajo, gracias por poner el nombre de Bacor en el mapa, porque mucha gente de la que hay aquí esta tarde que no son de aquí y que es la primera vez que vienen, para los próximos sido por este acto, pues jamás habían sabido ni dónde estaba Bacor ni qué ha pasado en la historia de Bacor. Así que muchas gracias. Pero mi opinión personal es que debemos conocer qué es lo que ha pasado en la historia de cada pueblo, y a cada uno le importa el suyo, pues precisamente para aprender de las cosas buenas que se han hecho, de las cosas buenas que han pasado, pero también conocer las malas y las peores para no volver a repetirlas. Conocer las cosas que nos hicieron en su época avanzar y progresar, y adquirir derechos, unos derechos que después perdimos, unas libertades que perdimos, sobre todo las mujeres, y pues aprender de todo, de lo bueno y de lo malo, para no volver a repetir lo malo sobre todo. Y bueno, yo no voy a decir mucho más porque, como os digo, yo no soy una conocedora en profundidad de este tema. Os voy a dejar con la diputada de Igualdad, Irene Justo, que viene en representación de la Diputación de Granada, y un aplauso para ella. Muy buenas tardes a todas y todos. La verdad es que es un placer para mí estar aquí nuevamente en Bacor. Ya es la segunda visita que le hago a esta isla, a este pueblo, para mí que es magnífico. Yo sí quiero poner en valor a su alcaldesa, Laura. La verdad que la conozco de hace tiempo ya y veo que es una alcaldesa comprometida, no solo con la memoria histórica, sino también con la igualdad. Mi primera visita aquí fue en el festival, en el Feminicet, que es pionera a nivel provincial de ese tipo de festivales, y tenerlo aquí para mí es un privilegio que vosotras, yo que vengo de un pueblo pequeñito y que no se hacen este tipo de actuaciones, yo creo que hay que ponerlo en valor, darle las gracias a vuestra alcaldesa porque es valiente en llevar políticas de izquierda y políticas de igualdad y memoria histórica y conocerla y presentarla a la sociedad, y que todas las personas que puedan acudir a conocer, a poner en el mapa abajo, pues yo creo que es importantísimo. Pues nada, yo vengo en representación de la Diputación de Granada y decir, y voy a ser muy breve, yo lo que quiero decir es que Granada, en la historia de la democracia por primera vez, y con este equipo de gobierno de la Diputación, tiene una área de memoria histórica específica, tiene una delegación de memoria histórica, que gracias a su presidente José Entrena y a Fátima Gómez, que es la diputada de memoria histórica, que la que tengo el placer hoy de sustituir, porque para mí estos actos son increíbles y magníficos, venir aquí a disfrutar de ellos, pues lo tenemos que poner en valor y tenemos que ponerlo a disposición de todos los ayuntamientos de la provincia de Granada que quieren hacer este tipo de jornadas. Por eso el valor que tienen las instituciones y las políticas memorialísticas es llevarlas a todos los municipios.
Sobre todo quiero destacar que está aquí nuestra parlamentaria andaluza Olga González, también la alcaldesa de Guadix. Quiero destacar sobre todo la Ley de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, porque como bien ha dicho Laura, lo que tenemos es que conocer la historia y cómo no, esa historia tenemos que conocerla también a través de los centros educativos, y esa Ley de Memoria Histórica de la Junta va a llevar de forma curricular la historia, pero la historia real, contada realmente, no contada como nos lo han estado contando hasta ahora, donde los vencedores derribaron profundamente a los vencidos y seguimos siendo unos vencidos porque no conocemos ni nosotros mismos nuestra propia historia. Por eso estas políticas de izquierda que se desarrollen, sobre todo también teniendo presente a Paco Gil, nuestro secretario de Memoria Histórica del partido a nivel provincial, es un placer estar aquí con nosotros. Así que yo dejo verdaderamente a los expertos, que pasa igual que Laura, yo vengo también a escuchar, a educarme, a nutrirme en memoria histórica y a conocer nuestra historia, que es lo verdaderamente importante aquí. Así que muchísimas gracias. Quiero agradecer a todos vosotros porque jamás hubiera imaginado primero que se celebrase un día como este aquí y que me acompañaran gente tan importante y concienciada con la memoria histórica. Y por supuesto estoy orgulloso de ver tantos guacareños que están aquí y apoyan el sacrificio que he tenido durante tanto tiempo. Esta historia muchos conoceréis, que empezó hace 30 años. Para mí, el día de hoy comenzó hace exactamente 30 años. A escasos metros de aquí, mi abuelo, Andrés, me decidió contar a su nieto aquella historia tan impactante sobre su hermano. A mí eso siempre se me quedó guardado en la memoria y nunca dejé de olvidarlo. Lógicamente era pequeño y fui intentando crecer como lector, como investigador. Siempre he sido una persona inquieta y que le ha gustado aprender y conocer más. Lógicamente, pues esa historia siempre me marcó. Esos 30 años que viendo lo que hoy estoy viendo aquí, volvería a repetirlo sin ninguna duda. Hace 2 años logré conseguir mi primer objetivo, que fue mi novela La sombra del recuerdo, en la que hablo sobre todo de esa historia que hacía en aquel tiempo, 27 años, que mi abuelo relató. Y bueno, siempre al terminar esta, soy una persona bastante, como digo, inquieta y me marqué otro objetivo para por lo menos cerrar esta etapa. Y bueno, si propuse la idea de hacer un homenaje a estos dos deportados, como son Francisco Caballero Jiménez y Juan Blanca Expósito, en la que Laura desde el primer momento me apoyó y luchó para que el día de hoy fuese posible. Por eso yo antes de nada pues, le quiero agradecer a ella que fuese constante en esa lucha y hasta que se consiguió. Hoy para mí es un logro, igual que para ti, y es algo que tenemos que celebrar junto a los bacoreños y a todos los que nos acompañan hoy. ¿Vale? Hoy Paco Olivar brilla con más luz, alejándose de esas sombras que ocultan nuestra historia, la misma que es necesaria para que construyamos un mundo mejor y no volvamos a tropezar en los mismos errores. Porque la historia es memoria, y sin memoria no hay historia. Muchas gracias. Esta tarde nos acompañan
acompaña Fernando Martínez, que además de catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Almería, es el director general de Memoria Histórica de España. Entonces, él sí que de verdad nos va a explicar y nos va a dar más detalles de por qué estamos aquí esta tarde. Os pido un aplauso para él. Muchísimas gracias por estar presentes aquí esta tarde en estas primeras jornadas de memoria histórica que se hacen en Bacor en torno fundamentalmente a la presentación del libro de Juan Marín, La sombra del recuerdo. Muchas gracias, alcaldesa Laura, por habernos invitado y muchísimas gracias a las autoridades que estáis aquí, a la alcaldesa de Guadix, a los parlamentarios, a los concejales, a la diputada de Igualdad. Y especialmente quiero deciros que tenéis unos grandes conocedores de lo que es la memoria histórica hoy aquí con nosotros. Tenéis a Pepe Stano, que luego va a intervenir, tenéis a Fran, que también va a intervenir, a Juan Hidalgo, que lo he visto por ahí, que es un gran investigador de la memoria, ya responsable de memoria histórica del Partido Socialista. Es decir, que habéis logrado concentrar esta tarde a gente que sabe mucho sobre lo que es la memoria histórica, que nos hemos tirado muchos años encima de los archivos, encima de los documentos y que tenemos una especial sensibilidad con la historia, fundamentalmente, que nunca fue contada. Y sobre todo a las personas mayores que nunca van a contar. Y nosotros somos partidarios de que se conozca toda la verdad, que se conozca todo lo que pasó, fundamentalmente por una idea clave y fundamental, que antes la decía Laura, para que no vuelva a repetirse. Porque la guerra civil, sin lugar a dudas, la contaron siempre, sabéis que la historia la cuentan los vencedores y la hacen a su modo. Cuentan el por qué ellos ganan y por qué los demás no ganaron o por qué los demás eran malos, de malos y de buenos. Esto no tiene nada que ver con la historia. Los historiadores queremos saber la verdad, pero también queremos hacer justicia. Queremos que se haga justicia, que se hagan reparaciones cuando no se han hecho y sobre todo queremos establecer garantías para que no se vuelva a repetir. Antes hablaba la diputada Irene, hablaba de la Ley de Memoria Histórica de Andalucía. Yo tuve la oportunidad de formar parte de la creación de esa ley, ¿no? Prácticamente los que trabajaron inicialmente desde el Partido Socialista para que fuera realidad la Ley de Memoria Histórica en Andalucía. Y felizmente tenemos una de las leyes de memoria histórica y democrática más avanzadas ahora mismo en lo que es el marco de las comunidades autónomas españolas. Y estoy aquí fundamentalmente porque Juan Marín me escribe y me dice que se iba a presentar este libro, me cuenta de qué iba el libro y le dije, si puedo, estoy. Porque os puedo decir que ayer estaba en el sur de Francia, en torno a los Pirineos, tratando de cerrar los acuerdos entre el gobierno francés y el gobierno español para lo que va a ser una gran conmemoración, porque el año que viene se cumplen 80 años de que salen 500.000 de españoles, de republicanos, al sur de Francia, huyendo de lo que eran los militares que se habían rebelado contra la República y que iban a ganar la guerra. Y el miedo y el terror que había hace que mujeres, muchísimas mujeres, muchísimos niños, muchísimas niñas y también civiles y parte del ejército republicano, en una avalancha de 500.000 de personas, salgan a finales de enero, principios de febrero, por la frontera española y que lleguen a Francia. ¿Vosotros imaginaos lo que puede suponer que te lleguen 500.000 de personas inmediatamente? Para aquellas autoridades no sabían dónde meterlos, establecieron unos campos de concentración en torno a la playa con unos meses de invierno durísimos. Allí los ubicaron, después empezaron a salir paulatinamente de los campos, pero vosotros imaginaos la gente que tuvo que salir huyendo de España. Eso es la gente que tuvo que huir, que lo pasaron muy mal, pero imaginaos los que se quedaron.
los que se quedaron y pertenecían a partidos republicanos, habían pertenecido al Partido Socialista, habían pertenecido al Partido Comunista, habían pertenecido a los sindicatos obreros, como podía ser la Unión General de Trabajadores o como podía ser en aquellos momentos la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Entonces, imaginaos que eran partidos políticos legales, constitucionales, pues simplemente por pertenecer a esos partidos políticos eran perseguidos. Y no solamente eran perseguidos, sino que sobre ellos se cernió prácticamente todo tipo de represiones. Porque tenían un objetivo los militares que se levantaron contra la República. Deciros que la República es uno de los regímenes políticos más avanzados que hasta ese momento había tenido la historia de España. Es un régimen avanzado desde el punto de vista de las reformas que se hacen. Reformas laborales. Por ejemplo, en todos estos pueblos, que eran fundamentalmente de campesinos, de gente del campo, el que llegaran, por ejemplo, los juzgados mixtos en la agricultura, posibilitó que subieran los salarios en el campo prácticamente de 1,5 pesetas que se podía estar ganando un jornalero en los años 30, que pasara a cobrar 3,5 pesetas o 4 pesetas. Eso fue un salto espectacular en el nivel de vida de lo que eran las familias campesinas. Además de eso, la República por primera vez consideró a las mujeres como ciudadanas. Es decir, dio derecho de voto a las mujeres. Y no solamente derecho de voto, sino también todo un conjunto de derechos que nunca se había dado a las mujeres. Esa república también lanzó reformas muy importantes desde el punto de vista educativo, que hicieron posible que se crearan miles y miles y miles de escuelas y que se lanzaron unas campañas de alfabetización que no os podéis imaginar. La inmensa mayoría del país, sobre todo las mujeres, no sabían leer y escribir. Y la República tuvo como elemento fundamental no solo la modernización, sino que la gente adquiriera educación y adquiriera cultura. Esos elementos parece que no tienen importancia, pero son claves en un país como España, que era un país controlado siempre por los caciques, un país controlado por un bloque de poder que era siempre el mismo, y los trabajadores los campesinos tenían una situación de subyugación permanente a lo largo prácticamente de 2 siglos. Cuando llega la República fueron unos años de alegría. El país empezó a vivir con alegría. Los trabajadores la consideraron como suya. Y claro, esto no le gustó. Esto no gustó a quien mandaba, a quien consideraban que el poder era suyo, de por vida, a los que habían estado gobernando este país a lo largo de 2 siglos. Y cuando vieron que habían las capas trabajadoras, que las capas medias de profesores, de maestros, de los sectores profesionales, empezaban a dirigir el país, a modernizar el país, a hacer un país como era el resto de los países europeos de la Europa occidental, estos empezaron a perder poder. Empezaron a perder lo que siempre habían tenido, ser los señoritos de los pueblos, en los que cuando entraba un campesino, lo primero que hacía era quitarse el sombrero y pedirle por favor entrar. Parece que esto no tiene importancia, pero tiene mucha importancia porque empezaron a perder la hegemonía, que decimos los historiadores, empezaron a perder el poder. Y es en función de eso que apoyaron a un grupo de militares que se levantaron contra la República. Y no solamente lo apoyaron, sino que decidieron prácticamente a los dirigentes, a las bases sociales del movimiento obrero, a las bases sociales de lo que eran los grupos republicanos, no solamente quitarlos del poder, sino exterminarlos. La idea era de exterminio físico. Y entonces se lanzó una represión durísima sobre aquellas personas, hombres y mujeres, que habían estado y estaban con los partidos que le llamaban de izquierdas, que eran los partidos republicanos, que casi todos eran de capas medias. Imaginaos, don Niceto Alcalá Zamora, que era el presidente de la Segunda República, este hombre había sido ministro de la monarquía. Pues a este tuvo que tomar el camino del exilio y luego le echaron una multa de 25 millones de pesetas de las de entonces. Y no solamente le echan 25 millones de pesetas de multa de las de entonces, sino que además le quitan todas las propiedades.
Pues eso es lo que van a empezar a hacer. Y lo que empiezan a hacer es una represión que se sostiene en tres pilares fundamentales. Primero, la represión física. ¿Y en qué se concretó? Se concretó en fusilamientos masivos. Fusilamientos masivos. ¿Sabéis cuántos fusilamientos hicieron los militares rebeldes? Porque fundamentalmente fueron los militares ayudados por los falangistas y la derecha católica. 150.000 personas fueron fusiladas en el cómputo que tenemos los historiadores. Pero no solamente la represión física fueron fusilamientos, fueron los encarcelamientos masivos. Encarcelamientos masivos con las cárceles llenas de gente solo y exclusivamente por pertenecer a partidos políticos que eran legales. Imaginen ustedes que haya un golpe de Estado y a todos somos de partidos políticos, nos meten en la cárcel solo y exclusivamente porque somos del Partido Socialista, porque es del Partido de Podemos o porque es del Partido de Izquierda Unida, etc. Solo y exclusivamente por eso. Pero no bastó la represión física. También aquellos que eran profesores, maestros, maestras, aquellos que eran arquitectos, aquellos que eran empleados municipales, aquellos que eran empleados de correos, aquellos que eran empleados de Renfe, es decir, todos aquellos, personas de izquierdas, que tenían un oficio, que tenían un cargo público, les quitaron las carreras. El 18% de todos los escalafones de maestros y de maestras les depuraron, les quitaron las carreras. El 11% de los médicos les quitaron las carreras. Yo recuerdo siempre a un señor en Almería que me dijeron, tienes que conocerlo, se llama don Uldarico de Lobo. Y digo, ¿y quién es este señor? Este señor fue catedrático del Instituto de Almería. Entonces, el ser catedrático del Instituto de Almería era lo más importante que podía haber. Y además fue alcalde de Almería también durante la Segunda República. Le quitaron la carrera, se la quitaron de por vida. Cuando yo lo conocí, vivía de la indigencia, vivía de la ayuda que le daban por la gente que lo conocía. Era una bellísima persona, había estado en la cárcel 12 años, solo y exclusivamente por haber sido alcalde de la ciudad y pertenecer a un partido que en aquel momento se llamaba Izquierda Republicana. Y le quitan la carrera. Y como él le quita la carrera a muchísima gente, parcial o totalmente. Algunos pudieron volver luego a sus trabajos, pero cuando pasó mucho tiempo. Pero no se contentaron solo con fusilar, no se contentaron solo con depurar. Paralelamente, desde el principio de la guerra, a todos aquellos que estaban vinculados a los partidos de izquierda y a todos aquellos que, según los que se habían levantado contra la República, no eran afines a lo que llamaban el movimiento nacional, empezaron a incautarles los bienes, a quitarles los bienes. Yo he tenido la oportunidad de dirigir uno de los grandes proyectos de investigación que se han hecho en Andalucía sobre la incautación de bienes y lo que se llaman los tribunales de responsabilidades políticas. Cuando entraban en las casas, se llevaban hasta las cunitas de los niños. Luego no sabían qué hacer con ellas, porque lo almacenaban todo, pero se lo llevaban todo. Se llevaban las camas. Es decir, todo esto ocurre en los primeros momentos de la guerra, y después de la guerra se les multa a la gente por pertenecer a los partidos o a los sindicatos de clase. Por lo tanto, la represión fue durísima. Y no solamente fue durísima, sino que además, cuando termina la guerra, tan solo se hace recuerdo de las víctimas de los vencedores. Las personas mayores que están aquí seguro que se recuerdan cómo en el mes de noviembre siempre se hacía un día muy señalado, recuerdo que era el 20 de noviembre, y se iba a una cruz de los caídos que había y se recordaba a los caídos por el Dios y por España. A los otros no. Y aquellos caídos, a los caídos por Dios y por España, que eran los caídos de los vencedores, que también hubo caídos en esa zona. A esto se les recuerda y se les repara a las familias. A las viudas se le ponen los estampos en los pueblos, a los hijos se les ayuda para que estudien, pero a los vencidos no. A las víctimas de los vencidos no.
A ellos no se les repara. Se les está reparando a las víctimas de los vencedores a lo largo, prácticamente, de toda la dictadura, que fueron 40 años. Pero lo que se lanza sobre las víctimas de los vencidos, fundamentalmente, es la invisibilidad. Lo que se lanza sobre ellos es el olvido. No hay que recordarlos. Cuando se terminan las guerras, se dice ha terminado la guerra y por lo tanto la guerra ha pasado. Vamos a tratar de convivir juntos. No, no, no. Aquí se produjo la victoria y por lo tanto se aplastó sistemáticamente y se estigmatizó a aquellas personas que no eran vinculadas al llamado bando nacional. Y es por eso que, como se reparó a uno y no se ha reparado a los otros, nosotros hemos tomado el interés, y no solamente el interés, sino la investigación. Y no solamente el interés en la investigación, sino el deber ético y moral de reparar a quienes no han sido reparados. Y los que no han sido reparados han sido las víctimas de los vencidos. Los que no han sido reparados han sido las más de 150.000 personas que son fusiladas. Los que no han sido reparados han sido aquellos que sufrieron las depuraciones profesionales por ser de izquierda. Los que no han sido reparados en su totalidad fueron los masones. Los masones, que sufrieron prácticamente todas las represiones. Los que no han sido reparados fueron aquellos que sufrieron las incautaciones de sus bienes, y no solamente las incautaciones, sino multas y deportaciones. Los echaban de los pueblos y los mandaban a 200 o 300 kilómetros de donde vivían. Eso es lo que queremos reparar. Y lo hacemos en justicia. Y cuando la gente dice, ¿qué es la memoria histórica? Fundamentalmente la memoria histórica, además de conocer qué es lo que pasó, como es este libro, qué es lo que pasó a los hombres de este pueblo. Conocer qué es lo que pasó, pero también establecer la justicia. Es importante que se establezca justicia sobre ello. Es importante, además, que se les repare. Moralmente, como es el elemento fundamental, pero también algo más que moral. Es necesario que haya unas reparaciones del reconocimiento de su dignidad, porque muchas veces estaban estigmatizados los mayores igual que yo, como los rojos y las rojas. Esos son los rojos, le decía, las rojas, y se les miraba de aquella manera a los pueblos. Y a las mujeres que sus maridos estaban en la cárcel o habían fusilado, las pasaban luego por el cuartel de la Guardia Civil, la esperaban, les daban aceite de ricino. ¿Y sabéis por qué les daban aceite de ricino? Fundamentalmente para degradarlas, humillarlas, no solo como mujeres, no solo como esposas o hijas de rojos, sino por ser mujeres. Hay una represión de género durísima sobre las mujeres, no solamente política, sino también sobre el hecho de ser mujeres. Y le daban el aceite de ricino. Vosotros imaginaos a los hijos cuando veían a su madre peladas, porque sus padres eran de izquierdas, que las paseaba por el pueblo y que la mujer le habían dado aceite de ricino y que iban haciéndose sus necesidades por la calle. Imaginaos lo duro que era vivir en esos momentos en España. Y esas mujeres tuvieron que callarse, tuvieron que tragar. Y muchas veces no nos transmitieron, a los hijos no nos transmitieron qué pasó. Porque había miedo, porque había terror, se había generado miedo y terror en este país. Y bueno, felizmente tenemos el deber y la obligación ética y moral de hacer esa reparación. Y por eso surge la memoria histórica. Primero por conocer, saber, por ahí tantos historiadores y tanta gente que está investigando como hoy el libro que se presenta. Pero en segundo lugar, tenemos el deber ético y moral de repararnos. Y por eso surge la Ley de Memoria Histórica que hizo Rodríguez Zapatero, el que fue presidente el presidente de España, en 2007, la Ley de Memoria Histórica. Y por eso en este momento, sabiendo que esa ley no es una ley que haya avanzado mucho, que es necesario avanzar más,
En este momento yo voy a tener la tarea de hacer la reforma integral de la Ley de Memoria Histórica, pero fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, porque los objetivos que tenía la Ley de Memoria Histórica no se han cubierto en su totalidad. Porque yo lo hablaba con José Luis Rodríguez Zapatero cuando, estando en la Ejecutiva Federal del PSOE, le digo a Pedro Sánchez, digo, Pedro, vamos a hacer una reforma integral de la ley y tal. Y me dice, coméntalo con José Luis y tal. Y me fui a hablar con José Luis Rodríguez Zapatero. Y le dije, mira, tengo pensamiento hacer esto y esto y esto. Hazlo rápidamente, porque nos pasamos de vuelo. Y se aprovecharon luego los jueces para que cosas que pretendíamos hacer con la ley no se pudieran conseguir. Hacerlo cuanto antes. Dice, mirad si tuvo importancia la ley que nosotros hicimos, y la gente nunca me lo perdonó, me decía José Luis Rodríguez Zapatero. Hasta tal punto que cuando iba a cualquier sitio me decía, Zapatero, al agujero con su abuelo. Los abuelos de Zapatero lo habían fusilado. Vosotros imaginaos, la gente todavía, algunos, sobre todo los sectores más de derechas, los sectores que no saben que esto no es un problema de izquierdas y derechas, es un tema fundamentalmente de identidad nacional democrática, es un tema de democracia. Vosotros sabéis que en este momento hay como 114.000 personas en fosas comunes en España. 114.000 personas en fosas comunes. Y cuando uno va al extranjero y vamos a congresos nacionales o internacionales y hablamos de esto, la gente se echa las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que haya fosas comunes? Somos el único país del mundo, junto con Camboya, que tiene fosas comunes. Tenemos la obligación, los españoles en su conjunto, seamos de izquierdas o de derechas, tenemos la obligación de sacarlos y darlos a sus familiares para que le den digna sepultura. Y darlos a sus familiares para que los puedan enterrar dignamente donde quieran. Y esa es una tarea que no se ha hecho hasta ahora, se han hecho otras muy importantes, pero esa no se ha hecho todavía. Y eso es lo que nos está diciendo un organismo que no podemos ponerle un adjetivo de izquierda o de derecha, que es Naciones Unidas. Naciones Unidas nos está diciendo en este momento que el Estado tiene que asumir el liderazgo de sumar los cuerpos que están en fosas comunes. Y esa va a ser una de las tareas fundamentales que vamos a hacer a partir de estos momentos y a partir del momento en que hagamos una reforma integral de la ley. Por lo tanto, Naciones Unidas nos dicen que lo hagamos, porque no entienden que esto todavía ocurra en España. Pero también nos lo están diciendo comunidades autónomas como Andalucía, que está muy avanzada en la ley de memoria, u otras comunidades que han hecho leyes de memoria que son bastante avanzadas. La de España está todavía un poquito más retrasada, por lo tanto tenemos que ponerla al mismo nivel. Y después han surgido muchas asociaciones de memoria. Y estas nos están haciendo muchas reivindicaciones que en este momento el gobierno de España tiene que asumir. Por lo tanto, vamos a acometer una reforma de la Ley de Memoria Histórica fundamentalmente con una idea, el reconocimiento y la dignificación de aquellas personas, de las víctimas que no han sido reparadas, las víctimas de los vencidos, las víctimas que han sido estigmatizadas a lo largo de tanto tiempo, que han sido condenadas al olvido, que no se conocía todo lo que era el exterminio, como aquí se cuenta, el exterminio